Para mí es un alto honor esta noche presentar a dos amigos de antaño. Los conocimos muy temprano cuando venimos aquí en el Ecuador en el año 88, justo en ese año en que Diego nos hace acuerdo que se entregó a Cristo Jesús. Y bueno, fue una experiencia maravillosa ese tiempo. Todos estábamos con el pelito más claro y hasta las mujeres tenían el pelo más claro. ¿Más claro o más oscuro? Bueno, en el caso de las mujeres oscurito y ahora más clarito. Pero bueno, pasamos un tiempo maravilloso en esa juventud, en ese ánimo de compartir el Evangelio y ahí fue donde conocimos a Diego, Mercedes, tuvimos unas experiencias muy bonitas como ustedes conociendo a Cristo Jesús. Así es que Diego y Merceditas, Diego Espinosa y Merceditas, bienvenidos a este tiempo de Noche en Familia. Quisiéramos que ustedes nos cuenten de ustedes, de su vida. Quizá podemos empezar de cómo conocieron a Cristo Jesús, esa experiencia con Cristo, y ahí podemos ir conversando de lo que Dios ha hecho con ustedes. Adelante. Muy buenas noches, querido Luis, querida María Teresa y a todos los hermanos y hermanas que están a través de este medio, pues, y gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder compartir. Para nosotros es un privilegio. Realmente estábamos conversando con mi esposita Mercedes y recordando, son 34 años que nos conocemos, ¿verdad? Y como familias, ha pasado muchos años, ¿verdad? Y que el Señor nos permitió estar juntos y también pues recibir mucho de ustedes. Fueron nuestros mentores, eso es bueno que lo sepan, en nuestra vida, en los inicios de nuestro crecimiento espiritual, y los tenemos muy, muy presente en nuestro corazón como que si fuera ayer. Eh, Eso ha sido de grande bendición y aquí estamos, y el fruto de lo que el Señor permitió a través de sus vidas, pues sembrar por el poder de la palabra y el Espíritu y también todo su sabiduría y conocimiento. Así que muchas gracias, Luis, María Teresa. Son una familia muy querida, ustedes, sus hijitos, Jona, Teresita, Melania, Sabrina y ahora con sus nietos y todos, pues una bendición muy grande. Y claro, bueno, una infidencia, yo soy el único anciano o pastor en Verbo que tiene Mercedes. Eh, y no le digo el año ni el modelo porque un poco se vaya a molestar, pero quisiera presentarles a mi esposa Mercedes, que pueda presentarse también. Bienvenida. Buenas noches, mi nombre es Mercedes de Espinosa, pues, y como decía mi esposito, nosotros nos conocimos con Luis y María Teresa cuando iniciábamos nuestra vida de cristianos, y yo tengo un grato recuerdo cuando yo iba a la iglesia, pues Luis y Teresita, me acuerdo que nos recibían en la puerta de la iglesia con mucho cariño, nos daban los domingos nos daban la bienvenida. Y pues yo tengo ese recuerdo muy grabado en mi corazón. Y como decía Diego, pues ustedes fueron nuestros mentores, nos ayudaron a caminar en el principio de nuestro cristianismo. Y pues les queremos mucho igual. Y recuerdo también de sus hijitas fueron mis alumnas. Y compartí mucho tiempo con ellas. Fue una bendición compartir, pues ser su maestra. Y pues qué lindo poder compartir esta noche nuestro testimonio junto con los hermanos que están aquí presentes. Amén. Básicamente, Mercedes y yo pues estamos casados 37 años. Me pidió en matrimonio en el año 1984, Merceditas. Ahí es donde... y nos conocemos por más de 50 años. Somos parientes y desde niños, yo estuve en el cumpleaños, el primer año de existencia de Mercedes, ahí estuve yo de en su cumpleaños, pues, y bueno, nunca pensamos o entendimos de que íbamos en el tiempo, pues, a formar un hogar, una familia. En 1984 nos conocimos y por situaciones de nuestra vida, situaciones de conflictos, situaciones que cambiaron nuestra perspectiva de lo que es la familia y lo que es el enfoque de ser una pareja. Tuvimos un punto de inflexión muy fuerte cuando nuestra hijita de año 8 meses que tenía, pues falleció, y fue algo muy drástico, ¿no? Fue algo impactante para nuestra vida. Teníamos alrededor de 21 años y 20 años.
éramos muy jóvenes, con inmadurez y todo eso, ¿no? Pensando que la vida era algo de amor, de explosión, pues, teníamos el mundo por delante, pero nos tocó enfrentar una situación muy complicada, muy difícil, que no supimos, no sabíamos cómo enfrentarla. Estábamos, por así decirlo, empezando, vaya, inmaduros tal vez, y todo eso pues caló muy fuerte en nuestro corazón y pasamos bastante tiempo muy desenfocados de la situación de la vida, y todo eso fue algo que pues nos causó un trauma mayormente a mi esposa. Pero en medio de todo eso, el Señor, en su gracia, en su misericordia, como me imagino a todos y cada nosotros, pasó por el momento en que debía hacerlo, en la historia de mi vida, y fue algo tremendo, sobrenatural. Y allá por marzo de 1988, el Señor pues tocó mi corazón de una manera que jamás hubiera pensado que algo así podía existir o experimentarse. Fue una presencia sobrenatural que vino cuando recibí al Señor como mi Señor y mi Salvador, y desde ese día hasta el día de hoy, pues ha sido el ancla para mi vida, el autor y consumador de mi fe, y algo que cambió radicalmente, ¿verdad? Mi manera de pensar, y para cambiar mi manera de vivir juntamente con mi esposa, aunque a mi esposita no le fue tan fácil entrar en el proceso, ¿no? Del cristianismo. Ella va a decir un poco esto, pero yo recuerdo que ya estaba algunos meses en iglesia y andaba pues un poquito complicado, y le decía al Señor, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Yo tenía un anhelo, pero había algo tremendo en el corazón, no sabía cómo expresarlo, pero era una pasión, era algo que yo quería estar en iglesia las 24 horas del día, y si era posible, había algo que a veces iba más allá de mi entendimiento, como dice la palabra, ¿verdad? El Señor vino y caló profundamente. Entonces Mercedes no tenía mucha claridad al respecto, y entonces yo como qué sé yo, como un caballo desbocado, pues fui caminando y corriendo en el Evangelio tremendamente. Y mi esposa no quería saber nada, así que un día me acuerdo que le pregunté a Luis, ¿qué voy a hacer? Mi esposa no quiere saber nada y yo no sé qué hacer, ¿qué hago? Y yo digo, espero que me dé una esposa nueva el Señor, ¿no? En la mente de uno, ¿verdad? Y yo dije, Luis me va a decir alguna cosa ahí. Y yo dije palabras que me dijiste, no sé si te recordarás, me dijiste, bueno, ¿y cuánto tiempo esperó el Señor por ti? Y yo dije, pues toda la vida que tengo ahora, ¿no? Entonces espera que el Señor haga la obra. Y así pues me tocó desacelerar un poco y comenzar a estar junto con mi esposa. No sé, Merceditas, ¿qué Bueno, pues opinas? yo quería contarles que cuando perdí a mi hijita, pues yo no era cristiana, no conocía del Señor, solo conocía algo de Dios, porque era católica, pero nunca sentía a Dios, a Cristo en mi corazón tan cerca. Entonces, cuando murió mi hija, pues yo estaba totalmente destrozada, inclusive pensé que Dios no existía, y pasé como 2 años en una muerte espiritual. Entonces, en ese momento, pues bueno, mis dos cuñadas y unas primas nos hablaron por primera vez de un Dios maravilloso que todo lo puede y que es un Dios real, pero yo no podía entender y no les creía. Entonces me acuerdo que inclusive, bueno, Diego ya empezó a dar los primeros pasos, pero yo estaba con un corazón muy endurecido, y creo que fue casi un año que yo no podía, no me podía acercar al Señor. Y me acuerdo que yo le chantajeaba a Diego, ¿no? Yo le decía, si haces tal cosa, voy a la iglesia. Y pues él, con tal de que él vaya a la iglesia, me daba todo gusto. Entonces yo iba. Entonces, cuando iba, pues escuchaba los mensajes, y muchos de esos mensajes llegaron a mi corazón. Hasta que un día entré como en una batalla espiritual muy fuerte. Y en ese tiempo, pues Diego ya estaba tomado por Dios, y él estaba feliz, estaba alegre, y en cambio yo estaba muy triste, estaba muy decepcionada, no creía en Dios, estaba muerta espiritualmente. Entonces tuve una experiencia hermosa con el Señor, y me acuerdo que el Señor utilizó unas plantas que yo cultivaba. Entonces me acuerdo que un día estuve desesperada y dije, yo no quiero ya saber nada. Y entonces le dije, Diego, yo creo que
vamos inclusive a tener que separarnos porque yo no puedo seguir contigo, yo me siento muy mal. Y me acuerdo que mi esposo me abrazó y me dijo, yo te amo mucho, pero más amo al Señor y no quisiera que tú te apartes de mí. Pero en ese tiempo Dios utilizó, ya les digo, a las plantas. Me acuerdo que yo subí, ese día estaba tan desesperada que me acuerdo que me subí a ver a mis plantitas y estaban hermosísimas. Yo les había cultivado y no estaban bonitas, pero había llovido como 3 días y se habían puesto hermosas. Eran como unas 300 plantas que cultivaba en la terraza. Entonces ahí Dios empezó a hablar a mi corazón. Yo me acuerdo que empecé a verlas y dije, Dios mío, solamente con 3 días que ha llovido, ¿cómo se han puesto tan bonitas? Y comparé con mi vida. Yo dije, Señor, yo estuve así seca, estuve muerta y como estas plantas, digo, y yo sé que tú, Señor, tú me vas a dar vida. Entonces me acuerdo que me arrodillé y le pedí perdón a Dios y le dije, Dios, perdóname porque he estado muy alejada de ti, no te he escuchado, he ido a tu casa, no he escuchado a las personas que han estado cerca de mí. Entonces Dios me dio una palabra en Apocalipsis que decía de que yo estaba muerta espiritualmente, pero que había unas pocas personas que estaban con vestiduras blancas y que si yo no oía y escuchaba, pues mi nombre sería borrado del libro de la vida. Entonces ahí Dios me habló profundamente y me acuerdo que yo me arrepentí y lo primero que pensé fue en mi esposo y dije, yo le he hecho sufrir mucho a mi esposo, le he rechazado, he estado, como es, juzgándole. Entonces me acuerdo que yo me fui al cuarto, ¿no? Y le encontré a mi esposo de rodillas orando. Entonces yo me acuerdo que le dije, Diego, perdóname. Y le dije, yo sé que he sido mala, Dios ha estado cerca de mí, no he querido recibirle, pero yo le dije, yo sé, Dios me habló ahora, le dije, y yo quiero seguirle al Señor. Entonces él me ayudó inclusive a interpretar la palabra que recibí en Apocalipsis. Entonces, desde ahí sentí que mi corazón, que estaba como una piedra, pues empezó a recibir las cosas del Señor. Y desde ese día yo me comprometí junto con mi esposo y yo le dije, así no tengamos hijos, no tengamos descendencia, porque era bastante difícil que yo vuelva a tener hijos. Sin embargo, le dije, Señor, yo estoy aquí y voy a hacer un compromiso contigo y voy a servirte. Y pues desde ese momento hasta el día de hoy, pues he servido al Señor junto con mi esposo. Hemos servido durante estos 34 años y les digo, hermanos, que Dios es un Dios real y Dios cambia todas las circunstancias. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso, Él nos levanta, Él nos da una nueva vida y nos da una nueva esperanza. Amén. Pues saben que era algo curioso, ¿no? Yo llegaba a la iglesia y pensaban que era soltero y, y bien parecido, ¿no? Sí. y recuerdo que algunas hermanas allá andaban cubriéndose y preguntando y decían que era casado. Entonces a la Mercedita le dije, mire, ¿qué está pasando? Le digo, y desde el día que le conté hasta el día de hoy, pues está conmigo junto a mi lado, nunca más se ha despegado. No, pero sí, es una situación que eventualmente se dio. Y de ahí, pues el Señor comenzó a trabajar con nuestros corazones, a cambiar. Siempre he dicho, el Señor vino a cambiar la historia de mi vida, la historia de mi descendencia. Y estoy agradecido por esa grande bendición y oportunidad de poder ser parte de su iglesia y poder servirle. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no dar gracias a Dios? ¿Cómo no predicar de su poder? Porque somos realmente vidas transformadas por el poder de su amor. Y eso es lo que Él ha hecho en nuestra vida. Tratamos de ser una familia sencilla, pero que ama al Señor con todo nuestro corazón. Obviamente, con todos nuestros altos y bajos, conflictos, situaciones que todos enfrentamos, pero el Señor, pues, es la luz de nuestras vidas y nuestros corazones. Y aquí hemos estado a lo largo de todos estos años. Realmente hemos dado gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Y claro, yo recuerdo que comenzamos a llegar ya a la iglesia. Las primeras veces que fuimos estaba en Arumipamba, me recuerdo ahí en el sector de Arumipamba se reunía la iglesia. Ahí estuvimos como 2 veces, pero andábamos todavía un poco no muy firmes, ¿no?
pero un domingo que me acuerdo, un domingo de enero, por ahí, el primer domingo de enero, llegamos a la iglesia y, oh sorpresa, pues ahí había un predicador que habían invitado, según yo estaba invitado, y que era Luis Toledo, que estaba ahí predicando y con su familia presentando, porque venía de la ciudad de Guatemala para venir a apoyar y a trabajar y estar siendo parte del equipo de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces fue una gran bendición, ahí algo sobrenatural, ¿no? Justo llegué y ahí fue donde una prédica que esa mañana se dio, pues me afirmó el Señor, me dijo, esta es tu casa y aquí es donde estás y donde yo te he puesto y aquí está. Y ahí pues comenzamos a caminar en el proceso de restauración y de reentrenamiento de nuestra vida, ¿no? Porque recibimos al Señor en nuestro corazón, pero necesitamos ser cambiados todavía de muchas cosas, ¿no? En el proceso a veces uno pensaría que ya recibe y ya todo está listo, ¿no? Pero a veces la gente piensa que uno ha llegado así, ¿no? Piensa que ya estamos así, pero es un proceso que seguimos avanzando y seguimos puliéndonos, ¿no? En nuestra vida, mayormente como pareja, ¿no? Siempre le canto a la Merceditas me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, le digo. Eso, mis hermanos, eso fue el inicio ahí en el año 1988 y el Señor comenzó a transformar nuestras vidas y ha sido una experiencia muy, muy tremenda, ¿no? En medio de lo que Él ha hecho en nosotros. Ay, qué hermosa historia, qué hermoso lo que nos están contando. Y una pregunta, las personas que oraban por ustedes, ¿era tu hermana, la prima, Anita? Había un grupo de personas orando por ustedes, ¿verdad? ¿Nos pueden contar un poquito? Porque yo siento que eso trae mucha esperanza y vemos el poder de la oración. Hay tantas personas que tienen familiares, amigos, que cómo quisieran que sus vidas sean transformadas. Y pensamos que, que no hay cómo, ¿verdad? Pero cuando escuchamos los testimonios de que alguien estuvo orando por tu vida, que es se une con el corazón de Dios, la oración de los hijos de Dios, operan el gran milagro de la salvación para nosotros, ¿verdad? Cuéntenos un poquito de esto, cómo los llevaron a la iglesia y un poquito de la oración que los rodeó a ustedes para este milagro. Ya, bueno, como Diego les contó, nosotros perdimos a nuestra primera hijita porque en el embarazo que yo tuve me dio trombosis intestinal y tuvieron que sacarme una parte del intestino, luego nació mi hijita y al poco tiempo pues ella estuvo muy enferma y falleció. Luego de eso me volví a embarazar y creo que había estado como casi un mes de embarazo, me volvió a dar una trombosis intestinal y prácticamente me volvieron a operar y a sacar parte del intestino y pues perdí al bebé. Entonces estaba totalmente destrozada y no había posibilidades de que yo tenga hijos. Entonces estábamos muy angustiados, muy desesperados con mi esposo. Entonces, en esa época mis dos cuñadas y las dos primas ya habían estado en la iglesia y pues ellas viendo ese dolor que como familia estuvimos llevando, ellas se habían puesto a orar. Inclusive me acuerdo que Anita María, la prima de mi esposo, me había ido a visitar al hospital en la segunda vez que me operaron y dice que junto con Margarita, con mi cuñada, dice que ellas vieron como un espíritu de muerte sobre mi vida y que ellas oraron y echaron ese espíritu de la habitación. Entonces yo, bueno, milagrosamente salí de eso, pero claro, estábamos muy tristes, muy angustiados y ellas veían nuestro sufrimiento y lo único que hacían ellas era orar por nosotros. Primero, entre ellas, dice, entre las cuatro oraban y clamaban por nosotros para que Dios tome nuestras vidas. Luego ya nos empezaron a hablar de un Dios que todo lo puede, de un Dios bueno. Pero bueno, al principio, inclusive mi esposo como que rechazaba y decía, no puede haber un Dios bueno porque me quitó a mis hijos, a mis dos hijos y casi me quita a mi esposa. Sin embargo, pues ellas insistían y recuerdo que en una Navidad pues estuvimos ahí presentes en familia.
Entonces Margarita, mi cuñada, me acuerdo que le profetizó a Diego y le dijo, tú en poco tiempo vas a recibir al Señor y vas a estar de rodillas. Y así fue. Al poco tiempo, creo que a los 2 meses, en una reunión así mismo familiar, Dios permitió más bien dicho, Diego aceptó al Señor en su corazón y empezó su vida cristiana, pero yo no estaba todavía muy insensible a las cosas de Dios. Sin embargo, ellas seguían orando por nosotros. Y recuerdo de mi cuñada Gloria, que bueno, que en paz descanse, ella ya partió a la presencia del Señor. Ella vivía aquí en el Valle y ella nos pasaba viendo todos los domingos, nos llamaba el día sábado en la noche y nos decía, mañana les paso recogiendo. Entonces ella nos pasaba recogiendo, nos llevaba a la iglesia y luego de la iglesia salíamos en familia y siempre estábamos mis 2 cuñadas con sus hijos, las primas y nosotros y empezábamos a compartir de Dios. Entonces ahí es como que igual en mi corazón ya fue sembrándose la palabra del Señor. Entonces ellas fueron las mentoras de nuestra vida cristiana y gracias a la oración constante que ellas tuvieron durante mucho tiempo, Dios pudo rescatarnos y Dios nos pudo levantar. Y bueno, como testimonio les digo que esperé 9 años en el Señor y el Señor hizo un milagro. Yo pude tener a mis 2 hijos milagrosamente, no me pasó absolutamente nada. Inclusive los médicos me dijeron que realmente eso sí había sido un milagro el que yo pueda tener a mis hijos. Pero como les digo, Dios me trató 9 años, trató 9 años mi vida. Y a los 9 años, cuando yo decidí totalmente entregarme al Señor, y un día le dije, Señor, así no me des hijos, yo te voy a servir toda mi vida. Y pues en ese momento, pues viendo el corazón mío, Dios obró ese milagro en nuestras vidas y ahora tenemos 2 preciosos hijos que también sirven al Señor en la iglesia. Amén. Esos niños que sus hijitas les pastoreaban. Que hacían horrores en sus casas. Una bendición, sí. Realmente la oración es poderosa. La oración del justo puede mucho y a través del poder de la oración, pues aquí estamos, ¿no? La oración de mi familia, de mis primas y mis hermanas ha sido una grande bendición. Qué lindo. Y ya como padres, ustedes, ¿cuál ha sido el mayor reto en la relación de ustedes con sus hijos? Es una muy buena pregunta. Bueno, siempre como padres buscamos que realmente el destino profético que Dios tiene para sus vidas se vaya cumpliendo y desde el momento en que supimos que Mercedes estaba embarazada, nuestra perspectiva fue entregarle al Señor a nuestros hijos y los pusimos delante de Él. Dijimos, Señor, es el regalo tuyo, ¿no es cierto? Como dice, herencia de Jehová son los hijos. Habidos en la juventud y todo eso, pues y así lo hicimos y oramos para que Dios obre de una manera sobrenatural y poderosa. Y ellos fueron desarrollando, creciendo en su vida, en su crecimiento, en su caminar. Y obviamente es algo que las familias pastorales, por así decirlo, pues luchan con la situación de los hijos, ¿no? Porque tanto que a veces tenemos que estar en iglesia, la vida es la iglesia y están ahí casi 24 horas al día, ¿no? En tiempo y fuera de tiempo. Y muchas veces, de alguna manera, pues el tiempo que esperarían que también sea para ellos, a veces están compartiendo con la iglesia. Entonces uno tiene que, entendimos que era importante darnos el espacio de estar con ellos y de dar un tiempo muy especial para nuestra relación como pareja y como familia. Y siempre hemos tratado eso de guardarlo. No ha sido fácil, pero eso fue algo que Dios nos mostró porque realmente eso ha calado en sus vidas y siempre hemos guardado ese tiempo de conversar, de hablar. Y la relación, pues, entregarle los principios de Dios, eso para mí es el legado más grande que podemos entregar a los hijos, es que puedan caminar en el temor del Señor y dar testimonio y caminar en los principios de Dios. Creo que Claro. eso ha sido un reto para nosotros.
Y como todo joven, pues han tenido que enfrentar sus luchas, han tenido que enfrentar sus propias situaciones personales, pero gracias a Dios el Señor nos ha mantenido fieles, firmes, y porque una cosa, pues siempre como padres miramos los hijos están hasta que cumplen una cierta edad de adolescencia y todo eso, pues ahí somos sus héroes, ¿no? Somos los mejores, pero después ya van cuestionando y van viendo ciertas cosas y el mundo y también la lucha que tienen con el entorno no es tan fácil y más aún cuando ya están en la universidad. Ahí pues realmente fue sentimos que fue algo muy fuerte que tuvieron que enfrentar porque de alguna manera estaban siempre en una burbuja, ¿no? De relación, de un colegio cristiano, todo era hablando del Señor, cuidados, protegidos, pero ya en la universidad pues les tocó enfrentar una realidad. Pero gracias a Dios se han mantenido, han estado fieles al Señor y están involucrados. Mi hijo mayor, David, él es es el director de alabanza en la iglesia en donde estamos ahora apoyando y se graduó ingeniero mecánico y está siendo líder de una iglesia en el hogar de jóvenes. Mi otro hijo, él es también tecladista, dirige la alabanza y él es apoyo también del liderazgo y ha sido eso. Pero creo que el tema como dice la palabra, de volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, que dice Malaquías, es muy importante, ¿no? Tener el corazón de ellos. Porque a veces el transmitir, el decir las cosas, pero no saber también y poder ayudarles a entender lo que están viviendo y lo que están pasando y orientarles y que ellos mismos deben tener su propia experiencia con el Señor, su propia relación con el Espíritu Santo, pues eso siempre hemos orado y hemos estado siempre pendientes de eso, ¿no? Entonces, el tema de la relación, pues es muy importante, ¿no? Porque quizás todos de acá tenemos nuestros hijos, algunos quizás no estarán tan fieles, otros sí, o estaremos batallando, pero hay esperanza, yo pienso que siempre hay esperanza en el Señor y tener el corazón de los hijos es muy importante. Eso es algo Hermoso, que Diego, aprendí. hermoso escuchar esto que nos estás contando. No se nos olvida con María Teresa cuando caminando en el parque nos encontramos con ustedes, ya que Ujú. compartimos el mismo parque para caminar. Sí. Y después de atrás de ustedes venían esos dos muchachos guapos, simpáticos, bien puestos. Para nosotros que les vimos crecer y desarrollarse, pues qué gran honor, qué gran gusto. Y lo que nos cuentas, Diego y Merceditas, gracias por transmitirnos eso, porque es lo más hermoso que podemos nosotros tener, la herencia que vamos desarrollando hacia nuestros hijos. No quiero dejar de resaltar esas 4 mujeres que oraron por ustedes, tus 2 hermanas y tus 2 primas, por supuesto Margarita, Glorita, ¿no es cierto? Anita y también Nori. Norita. Norita, Norita. ¿no? Anita y Norita. Entonces, esto fue algo grandioso. Para mí estas 4 mujeres son aquellos 4 que representan que subieron al paralítico, ¿no es cierto? Por el techo, ¿verdad? Y Dios le dio la vida eterna a ese hombre y ahí estás, pues Diego, con tu esposa Merceditas, que por supuesto los regresamos, los recordamos perfectamente, los recordamos y los llevamos en nuestro corazón a ustedes, porque ha sido algo maravilloso que Dios ha hecho en la vida de ustedes dos. Y verte, Diego, ahora, porque yo recuerdo cuando llegabas, entre comillas, soltero, ¿verdad? Al principio, y pasabas adelante y te entregabas al Señor. Domingo siguiente te entregabas al Señor. Domingo siguiente te entregabas al Señor. Y algunos me preguntaban, ¿qué hacemos con este joven? Porque después lo atendemos y todo y ya se entregó al Señor. Yo decía, déjenlo, déjenlo. ¿Cuánta necesidad de tener, de estar seguro de que el Señor lo está tomando? Y como dijiste, Diego, hay muchas cosas que pasan de milagro en nuestra vida y otras se convierten en un proceso que tenemos que ir renovándonos y cambiando y pues gloria a Dios por la vida de ustedes, por ese nacimiento milagroso de estos 2 varones que hoy son varones de Dios a los cuales mandamos nuestro cariño y nuestro abrazo a toda la familia. Cuéntenos un poquitito más porque obviamente Dios te llamó y te llamó al ministerio, fuiste reconocido como un anciano de la iglesia Verbo, donde creciste y te desarrollaste, donde hoy eres
director del sur de Ministerios Verbo, del área del sur, en Ecuador y en Sudamérica. No sé, ahí contanos un poquitito cómo está y tal vez también nos cuentas un poco del desarrollo de ustedes con el ministerio o familia. Amén. Pues sí, este es un proceso, ¿no? Y creo que siempre hemos entendido en la palabra de Dios que Dios es el que va obrando y va mirando y reconocemos la obra que Dios está haciendo en la vida de las personas. Y algo que uno a veces ni la más remota idea tiene, que es lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros, ¿no? Yo recibí al Señor, me acuerdo que me bauticé, recordarás que íbamos ahí por Puembo, en un lugar que nos prestaban para bautizar, ahí nos fuimos con las merceditas a bautizarnos, y ahí yo tuve la primera experiencia En la sobrenatural casa de de una... Seidita Canelos, en la casa de Sí, sí, Seidita Saidita Canelos. Canelos, ahí era, y ahí estuvimos, ¿no? Y me acuerdo que nos bautizamos, y de pronto cuando yo salí de las aguas, yo sentí, y era un día que estaba medio que quería lloviznar, pero se abrió el cielo, y yo sentí una luz que vino a mi vida tremendamente con mi esposa. Y yo, wow, pues si está esto, estaba, el cielo está nublado, pero sentí fuerte. Y cuando salí, me acuerdo que uno de los ancianos, Jan Swart, un hermano holandés que muy querido, que también trabajó mucho con nuestras vidas, él me comenzó a profetizar y me habló del llamado que Dios tenía para mi vida, de que Dios iba a hacer grandes cosas, que Dios me había llamado para ser parte de, de predicar la palabra, de ser levantado, de que iba a ser reconocido en muchas cosas, y me habló de señales, prodigios, milagros, tantas cosas que yo no tenía ni la más remota idea de lo que me estaba diciendo. Y yo decía, qué bueno este hombre, qué buenas intenciones nada más en mi corazón, ¿no? Pero quiero decir que de lo que Jan habló sobre mi vida, se ha cumplido de una manera poderosa y superlativa las cosas que el Señor me ha permitido experimentar y me ha permitido vivir. Realmente fue algo que caló muy profundo en mi corazón, y ya en el año, bueno, empecé en el ministerio a través de la alabanza. Yo recuerdo que siempre nuestra familia son músicos y la música ha sido algo que estaba ahí. Entonces, pero el escuchar esas canciones, esas melodías que en mi vida había escuchado y que jamás pensé que existían, eso en mi corazón fue tremendo, una restauración. O sea, por eso pasaba cada vez a recibir al Señor, porque la alabanza me impactaba y la prédica. Y hermano, creo que no me acuerdo, Carlos Pineda me dijo, mira, yo creo que no te estás pasando a cada rato, ya recibiste una vez. Y yo, bueno, le dije, ok, pero es que me impacta, y eso uno no tiene ya mucho el entendimiento, ¿no? Y fuimos creciendo y todo eso. Y en el año 1991, pues el Señor permitió que pues sea reconocido como anciano del ministerio, ¿no? Ahí con los hermanos, hombres que calaron profundamente mi vida, y que estaba nuevamente reiterando tú, pues Luis, conjuntamente con tu esposita, Jean Suar, Jim de Gaulier, que fueron las personas que creo yo que calaron profundamente y pusieron visión, propósito, una visión apostólica, una visión profética para ir hacia el llamado, hacia el llamado del Señor, y tenemos eso muy presente de lo que Dios determina, como dice la Escritura, ¿no? Pablo regó, Pablo sembró, Apolo regó, Dios da el crecimiento, y creo que Dios va usando, y somos el resultado de eso, de gente que oró, gente que invirtió su vida, su tiempo, y Dios ha ido dando el crecimiento, y eso el Señor ha permitido que a lo largo de todo este tiempo, pues entonces ahora estamos en esta función, ¿no? de responsabilidad. Bueno, a veces uno diría, Señor, si me hubieras pensado o visto lo que iba a pasar a lo largo de todo esto en ciertas áreas, mejor me hubiera quedado sentado en las sillas, ¿verdad? Ahí tranquilamente. Pero no, creo que el Señor tiene un propósito y nos va formando carácter a lo largo de nuestras vidas, nos va estableciendo, nos va desarrollando, y Dios ha ido tratando en el tiempo, primeramente como anciano, luego estuve presidiendo la iglesia ahí en La Mañosca por más de 15 años, luego de eso pasé a presidir otras iglesias y todo eso, y en ese proceso Dios
ha ido trabajando en nuestra vida. Siempre he tenido esa visión de algo que en mi corazón, cuando yo llegué a la iglesia, vi: y te extenderás a izquierda y a derecha, y heredarás las ciudades solares, y tu descendencia heredará las naciones. Eso está en Isaías 54. Ha sido un ancla para mi vida, como una estaca que dice: te extenderás y te afirmarás. Y eso espiritualmente yo lo recibí y siempre lo declaro y le digo: pues esa es una visión, una palabra que Dios quiere para que todos los hijos de Dios en el cuerpo de Cristo, pues no perdamos la perspectiva de hacer discípulos, caminar, de predicar el evangelio. Y eso es lo que, y de pastorear y de poder ser de influencia en las familias y en nuestra sociedad, que la cultura del reino de los cielos se manifieste y se establezca. Creo que eso es fundamental en nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor fue trabajando en mi mente, en mi corazón, y fue transformando nuestras vidas para ir mirando e ir levantando como la mirada, ¿no? Porque a veces uno, cuando empieza, estás con tu mirada en lo que estás haciendo, pero es como en el fútbol, que el número tiene que levantar la mirada para poder pasar la pelota al que está más descubierto, para que pueda seguir avanzando. Entonces, creo que en nuestra vida también tenemos que levantar la mirada para ir mirando un aspecto mucho más global, mucho más amplio de lo que es solamente la iglesia local, por así decirlo, porque tenemos que salir y trascender de las cuatro paredes, tenemos que ir hacia adelante. En iglesia somos discipulados, somos empoderados, pero iglesia realmente de influencia hacemos afuera. Y eso el Señor ha ido transformando mi entendimiento en ese proceso de ir a una manera local. Y también el Señor me permitió, en su gracia, ¿no?, de Ramón Don, ahí que yo me acuerdo que empecé de alguna manera a caminar de una forma empírica, no muy claro de dar palabra, a veces atinada, a veces desatinada, a veces como se diría, como de broma se dice: este es un profeta del desastre, un desastre de profeta. No, no sabemos mucho cómo funciona, pero después pues ya se fue añadiendo, fui caminando en el proceso con personas tan maduras en esa línea, y Dios ha ido permitiendo que en esa proyección también pues desarrolle esta área, ¿no?, de aprender a escuchar la voz de Dios, porque uno no cree, al menos esa es mi interpretación, uno no crece en el don, al menos en la profecía, sino en escuchar la voz de Dios. Uno crece en escuchar la voz de Dios y quitar todo el ruido que tenemos, el ruido de nuestra mente, el ruido del mundo, el ruido del enemigo, y a poder estar sensible a la voz de Dios y poder traer la palabra que Dios en su tiempo quiere para alguna circunstancia específica. Y eso ha sido de grande bendición. Realmente me he sentido muy animado en caminar en esta línea. He hallado gracia de parte de Dios en esto, y me ha permitido ir a muchos lugares a llevar palabra, a predicar, a compartir. Y también pues esta responsabilidad de estar ahora como director de la región sur aquí en el Ecuador, en la Iglesia Cristiana Verbo, que representa algunos países aquí en el hemisferio sur. Ha sido una grande responsabilidad, con todos los retos que esto contrae, ¿no?, y con todas las complicaciones que también se tienen que hacer. Pero contento, agradecido al Señor, juntamente con mi esposa, que hemos estado trabajando en esto. Y siempre con el anhelo, el deseo de seguir adelante. Yo recuerdo que alguna vez yo veía cómo Dios enviaba a misioneros, o cómo Dios estaba levantando. Y un día el Señor dijo: tú estarás ahí. Y yo le decía a mi esposa: mira, esto me está diciendo el Señor, pero las Merceditas me decían: yo no sé, yo aquí nada más, yo de maestra estoy bien, me gusta enseñar, pero está yendo por un otro lado no mucho le llamaba la atención, pero le ha tocado desacomodarse un poco. Y como esposas a veces también el tiempo que nos toca invertir en otros lados, a veces como tenemos que ir a los lugares donde Dios nos manda, pues también tienen que desligarse un poquito, ¿no? Pero ha sido una grande bendición en este caminar de estos 34 años, y yo estoy agradecido al Señor. Como digo, pues uno no puede estar desagradecido de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Realmente el agradecimiento por lo que Dios cambió mi lamento en alabanza, mi tristeza en gozo, mi dolor en alegría, es algo tan profundo en el corazón que solamente ver a mis hijos me recuerda la gracia y el favor de Dios. Y eso pues uno lo tiene muy presente en el corazón, de saber que Dios es un Dios todopoderoso, que es un Dios sobrenatural, que es un Dios hacedor de maravillas,
que hace las cosas imposibles posibles. Y eso es lo que uno declara, eso es lo que uno busca, es lo que uno anhela que suceda en la vida de las personas, en donde se nos permite dejar un legado y también ser de influencia para seguir transformando y discipulando en las naciones, ¿no? Creo que eso es muy importante y obviamente ustedes también, Luis y María Teresa, en todo el enfoque que ustedes tienen, pues saben lo que implica todo eso, toda la responsabilidad y todo lo que está de por medio, ¿no? En medio de eso y claro, que al que más se le da, también más se le demandará. Entonces, eso es algo que a veces con temor y temblor uno va haciendo las cosas, pero el Señor está ahí apoyando y dando. Entonces, ha habido esta grande responsabilidad. Dios me ha permitido también establecer mucha relación con los pastores de la ciudad de Quito. Siempre la unidad del cuerpo es algo que fue muy sembrado también en nuestro corazón como ministerio. Siempre es algo que estamos ahí esforzándonos para caminar en la unidad del cuerpo, porque esto no es de una iglesia, esto es del cuerpo, ¿no? Que tiene que trabajar en unidad, en un frente para influenciar en la ciudad donde Dios nos ha puesto. Y eso es lo que estamos desarrollando y haciendo, ¿no? Y bueno, no sabemos el Señor qué más nos deparará en el camino, pero ahí estamos y ha sido una grande bendición. Dios ha obrado poderosamente, sobrenaturalmente en todo tiempo y en todo momento. Eh, no cabe duda que también han pasado momentos difíciles, momentos de pruebas, momentos de dificultad, momentos de angustia, como en todos, ¿no? Eh, como a veces suelo decirnos que tenemos alas en la espalda, ¿no? Somos de carne y hueso y también estamos en el proceso de seguir creciendo y desarrollando nuestras vidas. Algo que yo he aprendido y siempre lo tengo presente es que si yo dejo de ser enseñable, ya creo que ahí estaría la cuenta regresiva en la vida. Uno tiene que seguir siendo enseñable, tener un corazón de ser enseñable en las cosas de Dios para poder seguir avanzando y escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Así que ahí estamos en esta función que Dios nos ha permitido desarrollar y estamos caminando en este tiempo, en estas áreas. Yo tengo una preguntita. Bueno, todo lo que nos han dicho es muy, muy edificante. Nos gusta ver los fundamentos que tienen, los deseos que tienen y gran parte, podría decir yo que han contestado a una pregunta que tengo, pero en el momento que vino la pandemia y se detuvo todo, ¿cómo reaccionaron ustedes? ¿Qué pensaron? Yo sé que ya se volvieron, están congregándose y todo, pero ¿qué operó en ustedes este alto, este tiempo de espera de esta situación mundial, ¿verdad? Que sucedió. ¿Qué pensaron? ¿Cómo reaccionaron como familia? Y ahora regresar, ¿a qué tipo de normalidad regresaron? No sé si me explicó. Si me Sí, está expliqué. claro. Ajá, no sé. Ya. Ujú. Bueno, al comienzo, cuando nos pasó eso, pues realmente estábamos muy preocupados y Diego decía, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? No vamos a podernos reunir. Teníamos pendientes muchas actividades aquí en la iglesia, estamos sirviendo aquí en Verbo Valle, inclusive teníamos una actividad como mujeres y se suspendió todo. Entonces yo sí entré como en un proceso de angustia. Y decía, Señor, y ahora, si tú nos mandas a congregarnos y ahora no podemos por esta situación tan difícil, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo único que yo en ese momento, pues empecé era a orar y a pedir consuelo del Señor. Y también tenía el temor de que nos enfermemos. Entonces yo estuve muy, muy preocupada los primeros tiempos. Tenía miedo hasta salir a la calle porque se oía cosas horribles, que la gente moría en la calle y todo eso. Entonces yo tenía mucho temor, estuve muy, muy atemorizada. Entonces yo dije, Señor, no, tú eres mi protección y yo no debo estar así asustada. Así es que Dios me dio el Salmo 91. Y justamente yo tengo el Salmo 91 ahí en la cabecera de mi cama. Entonces yo un día me desperté y empecé, y Dios me puso que lea eso. Entonces ahí habla de la protección, de que no nos va a pasar nada,
de que Dios estará cuidándonos y así ha sido. Todo este tiempo el Señor nos ha cuidado, el Señor no ha permitido que nos pase nada. Y bueno, lo que teníamos eran las reuniones en Zoom. Entonces yo al comienzo pues tenía ese deseo de reunirme por Zoom, no me perdía ninguna reunión, estaba en todas las reuniones desde que me levantaba hasta la noche y como teníamos todo el tiempo pues eso fue algo que a mí, como les digo, me llenó mucho, mucho de esperanza y bueno, todo el tiempo le decía, Señor, yo sé que algún día vamos a volver a estar en forma presencial. Recuerdo que un día creo que a los 2 o 3 meses de la pandemia, tuvimos que ir a Verbo Valle a entregar unas canastitas de amor, inclusive a las personas de ahí del barrio. Entonces, cuando llegué a la iglesia y yo entré al templo, pues, y vi todo vacío, me dio unas ganas de llorar porque me acordaba las reuniones que teníamos, entonces me puse a llorar y una de las hermanas que ahí cuida la iglesia, pues me ve llorando y me dice, Merceditas, ¿qué te pasa? Le digo, es que estoy triste porque no podemos reunirnos y yo necesito ya estar con las personas, necesito el abrazo, necesitamos estar ya en forma presencial y ella también me acuerdo que lloró. Y me acuerdo que me dijo, Merceditas, pero no pierdas la esperanza, porque yo sé que algún día Dios nos va a permitir regresar. Y pues eso me mantuvo, esa esperanza me mantuvo, porque yo siempre quise regresar ya a lo presencial, hasta que gracias a Dios hace un año pudimos ya, justamente en el mes de octubre fue la primera vez que pudimos volver en forma presencial. Al comienzo estuve un poco asustada y me acuerdo que Diego decía, pero si vas al supermercado, vamos al supermercado, estamos saliendo. Entonces, imagínate, dice, vamos a la iglesia. En la iglesia tenemos todas las medidas de bioseguridad. La iglesia es bastante grande, tiene bastante aireación y me dijo, no tengas temor, vamos. Entonces, me acuerdo que el primer día que llegué, pues tenía la necesidad de abrazar a la gente, pero no podíamos. Entonces, solo así de lejos, pero fue algo, una experiencia linda volver nuevamente a escuchar la alabanza en vivo y en directo, a escuchar al predicador en vivo y en directo, y aunque sea de lejos, podernos relacionar con las personas, aunque sea de lejos, podíamos conversar, pero ya era un acercamiento. Y bueno, cada vez más hemos podido ya irnos reuniendo mayor cantidad de gente, y pues esperemos que en un poco más de tiempo volvamos totalmente a la normalidad, porque ese es el anhelo de mi corazón, el estar nuevamente congregada y compartiendo con las personas. Amén. Bueno, sí, fue un tiempo muy especial. Creo que nadie estaba preparado para esto, ¿no? Creo que en la humanidad nos cogió de sorpresa. Bueno, Dios no le cogió de sorpresa, el Señor creo nos permitió pasar y nos metió, pienso yo, en esta situación al mundo y a su iglesia, ¿no? Como dice Eclesiastés 3, lo que habla del 15 en adelante, lo que hay hoy fue, antes ya fue, y lo que antes ya fue, hoy fue, y Dios cada cierto tiempo hace que las cosas vayan sucediendo, ¿no? Entonces eso yo recibí en mi corazón y dije, bueno, Señor, esto es algo que tenemos que mirar y enfrentar, y obviamente, primeramente, creo que a todos, uno pensaría 15 días y ya pasará, pero no teníamos la más remota idea de lo que iba a venir, ¿no? Estamos hablando ya de más de un año y todavía seguimos en ese proceso, más de 18 meses, 19 meses ya, y estamos en una situación ahí te pienso yo que vamos a volver, pero no a la misma normalidad. Yo creo que en medio de todo esto, la iglesia, al menos en mi perspectiva, y creo que todos y cada nosotros entramos en una etapa yo diría, de reinventarnos de alguna manera como iglesia, ¿no? El qué hacer, el cómo mover y cómo llevar la palabra de Dios. Y bueno, las redes sociales han sido un apoyo tremendo en este tiempo para poder llevar la palabra, para poder acercarnos, para mantener esta relación, esta coinonía y poder predicar. Y claro, se desarrolló la iglesia 2.0 que se llama, ¿no? Con todo lo que tenemos a través de las redes sociales y estas plataformas que nos permiten. Pero creo que a mi modo de ver, si lo vemos, pienso que primeramente todo esto nos hizo ver lo vulnerables que somos. Yo pude percibir eso tremendamente, lo vulnerables que somos y que debemos siempre
tener total dependencia en nuestro Señor. Creo que muy más que nunca en ese tiempo fue el tener total dependencia en lo que las promesas de Dios dicen, lo que su palabra manifiesta, en el poder de lo que está escrito y lo que el Espíritu Santo ha revelado y trae al corazón de las personas para vivir por fe y no por vista, ¿no? Porque la situación era bien compleja, bien difícil, la situación social, la situación económica, la situación de vida y de relación, que creo hoy está pasando factura a la sociedad, a nuestro país, con toda la violencia, producto del desempleo y toda esa situación, las familias que han estado siendo atacadas en el entorno emocional y que se oye bastante cosa tremenda que en la pandemia y post-pandemia están sucediendo. Entonces, mire usted, yo decía, Señor, ¿cómo es posible en una sociedad que estamos hablando de la bioingeniería, de los biomateriales, que tenemos tanta tecnología desarrollándose, ¿verdad? Todo lo que tenemos a través de las redes sociales y de pronto un pequeño ser que no tiene vida nos genera tanta situación conflictiva, ¿será? ¿No será? Y uno pensaba a pensar, ¿esto es o no es? ¿De dónde viene? Todo lo que en las redes sociales, en el Facebook y toda la información en YouTube, yo pienso que hay que creer la mitad, no hay que tener certeza de dónde viene y no estar dando oídos a tanta cosa que te desorienta, te desanima, te confunde, te vuelve a levantar, te quiere acostar, y tantas cosas. Es confianza en la palabra de Dios, de ir a la palabra de Dios, que es el ancla para nuestra vida, que verdad que nos ayuda, que nos enseña, que nos recorrige, nos redarguye y nos lleva a otros niveles de confiar, y que hacemos. Pedro dijo que debemos tener confianza y bien hacemos en confiar en la palabra profética más segura que tenemos. No hay más que eso. Y la Biblia nos habla y nos dice cómo debemos caminar aún en medio de estas tormentas y en medio de estas pruebas que nos tocó enfrentar. Realmente fue algo muy fuerte, ¿no? Y incluso, ¿qué vamos a hacer? Porque las iglesias, muchas iglesias cerraron, gente que, hermanos pastores que hablaban que tuvieron que salir, dejar todo eso, entregar sus locales. O sea, realmente fue algo devastador, ¿no? Digo, Señor, wow, y después que algunos consiervos comenzaron a fallecer y morir, realmente creo que fue un shock para todos nosotros y una prueba de fe tremenda que la humanidad, que la iglesia, los familiares, todos comenzamos a vivir y enfrentar. Entonces, pero siempre confiados en que el Señor pues es el autor y consumador de nuestra fe y puesto la mirada en el Señor para ir avanzando. Entonces, pienso que nos hizo ver muy vulnerables. Segundo, que tuvimos la suficiente tiempo para recapacitar y reflexionar y hacer un inventario de nuestra vida, de cómo hemos estado caminando en el Señor y de qué cosas son las que Dios quiere que mejoremos y cómo vamos a enfrentar en esta nueva etapa. Y nuestra confianza fue una oportunidad de nuevamente aprender a depender 100% de Dios, a caminar en el poder sobrenatural, a vivir por fe, como la Escritura nos habla y nos dice, y comenzar a dar pasos, ¿no? De poder ayudar a otros en sus necesidades, de afirmar más y cerrar las filas con la gente para que esto no trascienda, ¿no? Y genere desánimo, porque realmente esto también hemos visto que mucha gente se ha desanimado, mucha gente ha dejado de congregarse, mucha gente ha tomado ciertas decisiones y como que la iglesia pierde un poco la prioridad, ¿no? De lo que implica el estar juntos, el dejar de congregarnos y todo eso. Pasó, pienso yo, factura también a muchas personas y creo que nos toca nuevamente caminar, de reactivar a la iglesia y nosotros mismos, ¿no? Siempre es importante el temor. Creo que fue un engaño de Satanás que puso que la iglesia es donde más te vas a contagiar y que para qué ir y todo eso. Y creo que fue un engaño y es un engaño que el mundo lo tiene o es una justificación y eso ha sido una lucha, ¿no? Pero pienso que el Señor ahora pues nuevamente ya nos está permitiendo reactivarnos y hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que no dejando de congregarnos, dice la palabra de Dios, y activar la fe. Pero creo que básicamente yo lo puedo mirar que el Señor nos metió en un momento como David en la cueva de Adulam o Elías en el monte Oreb ahí, a estar buscando de Dios, a refrescar la palabra, a empoderarnos en lo que Él tiene para nosotros y salir renovados, salir afirmados, salir libres y poder llevar con mayor fuerza y con nuevas estrategias
hacia el hacer de la iglesia, ¿no? Creo que es el tiempo de que el sacerdocio del creyente se manifieste. Cada persona, cada hombre, cada mujer es real sacerdocio, nación santa, para predicar y llevar las buenas nuevas a las personas, a las familias. Creo que es el tiempo de que la iglesia no sean solo los pastores, los ancianos, sino todos en unidad de ir y predicar el evangelio. Entonces, creo que el Señor ha estado obrando en esto para seguir avanzando y seguir afirmando su iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, y ahí estamos, ¿no? No ha sido fácil, estamos en el proceso, hay cosas que todavía no sabemos cómo vamos a seguir actuando, pero caminamos en esa dimensión. Chévere, Diego. No te imaginas qué bendición escucharte y retroalimentarse uno de esas palabras de vida que estás hablando. Dijiste también puesto los ojos en Jesús, ¿no es cierto? El autor y consumador de la fe. Y Mercedita nos habló del Salmo 91, que ha sido el salmo que yo le he llamado la vacuna espiritual. Ese ha sido el salmo que ha golpeado al virus este chiquitito, ¿no? Pero le ha dado duro en la cabeza. Entonces es un salmo maravilloso porque nos ha levantado a todos nosotros y nos pone en lindas perspectivas. Merceditas, también te quiero agradecer mucho tu don de maestra, porque tú estás en una escuela cristiana, en la escuela Verbo Cristiana, pues gracias a Dios puedes orar, bendecir a los hijos y haber tenido en tus manos a cuántos hijos de nosotros que han ido pasando en las manos de los maestros. Siempre yo bendigo a los pastores, pero bendigo también a los maestros, porque ellos han tenido en sus manos a nuestros hijos. Y yo te bendigo, Merceditas, gracias por esa labor de maestra que es fabulosa, una buena pareja, hacen ustedes una pareja hermosa. Diego, me alegro mucho también del llamado de Dios en tu vida, haberte levantado como un profeta en el ministerio quíntuple para el pueblo, para la nación y para el mundo entero, que este es el ministerio que el Señor te ha dado, pues es algo maravilloso, es algo que yo les quiero animar a todos que se conecten el día jueves, porque el día jueves que viene, o sea, la próxima entrega que vamos a tener de este video, vamos a tener un tema que Diego tiene para nosotros que se llama las batallas de la vida. Ya nos empezó a hablar de las batallas de la vida. Creo que le está quemando el corazón por las batallas de la vida. Pero vamos a tener las batallas de la vida con Diego. Próxima entrega el día jueves, igual a las 8 de la noche, hora del Ecuador. Y gracias por contarnos de su vida, de su ministerio y de su familia. No saben cuánto les amamos, cuánto les queremos y cuánto nos gozamos con María Teresa en el Señor de verles levantados. Eso es algo maravilloso. Quisiera pedirles que si ustedes pueden orar por todos nosotros y de esta manera quizá despedir la reunión, una oración de ustedes porque sentimos la gracia de Dios sobre sus vidas y para que nos bendigan, por favor. Si pueden tomarse un tiempecito de oración y con esto cerraríamos. Amén. Antes de esto, yo sentí una palabra ahora que estábamos hablando y me vino fuerte esto en mi corazón, que el tiempo del favor del Señor para muchos de los que están aquí está llegando y está viniendo y puertas cerradas va el Señor a abrir. Vi como una llave que Dios ha estado entregando y que Dios va a estar abriendo y que caminen en fe y crean que Dios estará obrando. Y lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar y lo que Dios cierra, nadie los puede abrir. Eso sentí fuerte, pero el tiempo del favor está sobre sus vidas, sobre su economía, sobre su familia, sobre su hogar y sobre su descendencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre bendito, te doy gracias, mi Dios, por esta noche, mi Padre amado, por poder compartir, Señor Jesús, con María Teresa, con Luis y también con los miembros de su congregación, mi Dios. Yo te pido, Padre bendito, que tú sigas añadiendo más personas, Señor, a esta iglesia. Padre, te pido también por las personas que estuvieron aquí presentes, mi Dios, que esta charla y este testimonio de vida que nosotros pudimos transmitirlos, pues, Señor, haya impactado sus vidas, Padre, y que muchos de ellos que tal vez no pensaban que Dios es un Dios real, pues yo les quiero decir que Dios es real, es alguien que nos puede levantar, que nos puede animar y es nuestro Padre que nos da todas las cosas buenas
Padre bendito, yo te agradezco, mi Dios, y te pido que tú bendigas y levantes a cada una de las personas que está aquí presente, Señor, a sus familias, a sus hijos, Señor. Y te doy gracias, Padre mío, por esta oportunidad que tuvimos de compartir sobre todo tu palabra, Señor. Y también, Señor, los milagros que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Yo sé que también en la vida de cada una de las personas que nos escucharon, mi Dios, tú has hecho un milagro. Y te doy gracias, Señor, y pongo en tus manos, Señor Sí, Señor. Jesús, la vida y la familia de Gracias, Luis y Señor. María Teresa, que bendigas a sus hijitos, Señor, a Jonatán, a María Teresa, a Melania, a Sabrina, a sus esposos, Señor, a sus hijitos, Padre. Te doy gracias, Señor, por esta noche maravillosa que hemos podido compartir de tu palabra, de tu amor y de tus milagros, Señor. Amén. Padre amado, Gracias. ponemos delante de ti también este tiempo. Nos volvemos a ti, que eres la fortaleza de los siglos. A ti, amado Señor Jesucristo, somos cautivos de la esperanza en ti, porque tú eres Cristo en nosotros, de esperanza, de gloria. Y has dicho, Señor, que por cada dificultad y situación tú bendecirás el doble. Padre, oramos, Señor, para que en medio de toda circunstancia, toda adversidad que hayan estado pasando, viviendo, Señor, bendito Dios, tu poder manifiesto, el poder de tu Santo Espíritu siga obrando y esté obrando de una manera sobrenatural, poderosa, Señor, levantando, edificando, sanando, Señor, transformando, bendito Dios, cada vida, cada corazón que tiene necesidad, que tiene, Señor, el deseo y el anhelo de su corazón de que el Dios vivo, el Dios de la gracia, venga de una manera tremenda sobre sus vidas, Padre, y esas promesas que tú tienes sean hechas realidad en cada uno. Oramos, Señor, por la congregación, Señor, oramos por la vida de la iglesia, que tú seas sustentando, levantando a todos y cada uno, bendito Dios, en los lugares donde tú los tienes, Señor, en su economía, Señor, en su salud, bendito Dios, en sus finanzas, en la relación padres con hijos, en la relación de esposos y esposas. Amado Espíritu Santo de Dios, oramos, Señor, para que hagas la obra perfecta, Señor. En ti vivimos, en ti somos y en ti nos movemos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos compartiendo, Señor, porque a través de eso compartimos la vida, Señor, y el testimonio de vida que tú nos has permitido vivir y experimentar. Bendito Dios, que el amor del Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos y cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Diego. Gracias, Merceditas. Con María Teresa les mandamos nuestro amor y los esperamos en la próxima entrega.